Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en Observatorio Semanal UCM con el padre Mauricio Albornoz Olivares, decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule, y quien les habla, Marcelo Pinochet, director de la Escuela de Sociología de nuestra Universidad Católica del Maule. Estamos aquí sin Orieta hoy día, pero vamos a tratar de poder revisar el acontecer noticioso de la última semana, aquellas cuestiones que están pasando en la contingencia local y nacional sobre todo, y que pueden ser interesantes de conversar y de discutir aquí con el padre Mauricio. ¿Cómo está, Mauricio? Hola Marcelo, un saludo a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Decir que es nuestro cuarto capítulo, Eso es interesante, ya llevamos un mes ya en esto. prácticamente. Entonces es importante el dato de un cuarto capítulo para que vean también nuestros auditores que aquí hay un camino que va avanzando a pasos agigantados. Eso, y nos hemos ido mejorando, ¿ah? No sé si mejorando, eso lo dirán los auditores, eso lo dirán los auditores. ¿Qué tenemos para conversar hoy día, Marcelo? Hay bastantes temas. Bueno, como siempre en la semana hay bastantes cuestiones interesantes que comentar, pero esta semana lo que tenemos, ¿cierto?, a puertas de realizarse es esta consulta ciudadana respecto a la nueva constitución o al nuevo proceso constituyente, cuestión que está siendo organizada entonces por la Asociación Chilena de Municipalidad y adscrita por prácticamente todas las comunas de la región del Maule. Así es, yo quisiera destacar en eso que las municipalidades tuvieron, y los alcaldes en particular, tuvieron esta sensibilidad, diría yo, muy particular de poder detectar en el acontecer del estallido social esta percepción del ciudadano de querer tener una opinión, de querer poder dar cuenta de su percepción en relación de distintas temáticas. Bueno, ha ido conduciendo en un primer momento hacia a una eventual nueva constitución, pero esta capacidad para percibir que la ciudadanía quería decir una palabra, quería tener una opinión, quería ser consultada, y en ese sentido destacar y valorar mucho el aporte que hicieron los alcaldes y la asociación de municipalidades por llevar adelante esta consulta ciudadana, porque hay que decir que en un principio pareciera que no había como mucha, al menos desde el gobierno central, como mucha intención de hacer algún tipo de consulta ciudadana, y sin duda que esto ayudó, creo yo, a impulsar lo que hoy día ya tenemos de hecho, ¿no es cierto?, en el próximo mes de abril, esta consulta nacional respecto de una nueva constitución. Sí, me parece interesante lo que dices porque efectivamente uno de los valores que ha tenido o una de las características que ha tenido, ¿cierto?, las manifestaciones, el estallido social, como lo hemos llamado también, es la demanda ciudadana, es decir, parte desde la ciudadanía, no parte desde las élites, no parte, ¿cierto?, desde aquellas situaciones de privilegio que habitualmente en nuestra sociedad tienen no solo voz, sino también voto en distintas instituciones e instancias. En este minuto lo que vemos es más bien una absorción o una forma de absorber también esa demanda ciudadana. Recordemos que eso es efectivo. Los alcaldes asociados en la Asociación Chilena de Municipalidades antecedieron a cualquier otra instancia legislativa, parlamentaria o institucional a través del gobierno. Es decir, se adelantaron a cualquier cuestión que ya estaba instalada. O sea, decir se adelantaron quizás es mucho, porque obviamente ya estaban retrasados, pero me refiero que fueron más veloces en su... Al menos respecto a la problemática en particular. Exactamente. Sí. De hecho, lo que uno escucha muy recurrentemente a través de distintos medios es que precisamente por este carácter que tienen los alcaldes de trabajar más directamente con las comunidades, más directamente con las organizaciones sociales, eso le dan naturalmente la posibilidad de poder registrar sensiblemente el pulso ciudadano para poder levantar esta idea de esta consulta ciudadana que, como lo decíamos anteriormente, ¿no?, tiene esta impronta muy positiva de poner en el tapete la posibilidad de que el ciudadano de a pie, digámoslo así, tenga la posibilidad de expresarse a través de esta consulta. Ahora, como siempre ocurre cuando las cosas tienen cierta premura, uno percibe, digamos, que en la parte técnica de la consulta, me refiero a la papeleta con la cual el ciudadano se va a encontrar en esta consulta el próximo domingo, está, a mi juicio, digamos, un poco complejizada
para los efectos de una votación o una consulta directa, que era lo que se esperaba. Hay una serie de preguntas que para el ciudadano responderla a cada una, manifestar su intención en cada una, puede ser un tanto confuso. No sé, Marcelo, si tú tienes esa percepción a partir de lo que es la papeleta propiamente tal. Sí, aparentemente, digamos, son varias las preguntas que se formulan, y hay otro problema también, que que está el interrogante: ¿cuántas personas van a asistir a la votación, al día de la votación? Y otra cuestión, que es lo que tú mencionabas respecto al tipo de pregunta, es decir, es tan larga. Y fíjate tú que hay otro detalle, ¿eh? Que hay alcaldes también que han puesto una segunda papeleta, digámoslo así, con un segundo tema, que es respecto a una consulta ciudadana de acuerdo a algunos proyectos que la municipalidad o el gobierno local quiere impulsar. Entonces, como o sea, una que van a segunda, aprovechar la consulta para entonces preguntar sobre otras cuestiones, es decir, sobre alumbrado público, sobre dónde se tiene que invertir más en alumbrado, en plazoleta, en instalación de cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí varios alcaldes están aprovechando esta instancia. El impulso. El impulso. ¿Será más económico eso para las municipalidades? O sea, ojalá que vaya la gente a votar para que valga la pena, ¿cierto?, el esfuerzo que están haciendo los alcaldes y concejales y los municipios, digamos. Sí, bueno, cada municipalidad tiene su impronta propia, tiene sus necesidades y desafíos propios, y seguramente en razón de eso algunos municipios estarán reorientando la consulta. Pero en lo grueso, digamos, de lo que se quiere plantear y en la variedad de preguntas, y me gustaría que pudiéramos ahondar un poco para poder quizá también de alguna manera contribuir a orientar a nuestros auditores en lo que significa esta consulta, ¿no? Las preguntas son varias, son de distinto tipo, están diversificadas en áreas, podríamos decir, distintas o orientadas a áreas distintas, y eso puede repercutir eventualmente en una decisión o votación eventualmente que no responda realmente a lo que la ciudadanía quiere en sentido estricto, ¿no? Entonces, me parece que es importante poder ahondar un poco en las preguntas para al menos contribuir a que nuestros auditores o televidentes también puedan ejercer su voto y su posibilidad de decisión, digamos, con mayor holgura y con mayor claridad. Sí, claro, sí, claro. Si te parece, podemos comentar Comentemos las preguntas. La primera pregunta, que yo diría que la más gruesa, la que marca como la dirección y la intención primera al menos que se tuvo en esta consulta, es si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva constitución. Es una pregunta, pareciera ser a esta altura, yo diría casi de más. Totalmente, o sea, a mi juicio también totalmente innecesaria. Es decir, más allá de cualquier encuesta de opinión en el último tiempo, observación a veces participante de las manifestaciones, uno ve, lo que observa es que la gente, independiente de su color político, digamos, tiene una posición ya favorable a una nueva constitución. Sí, uno pudiese entender que a veces las preguntas también se hacen no pensando, y ahí está la pobreza de esto, ¿no? No pensando necesariamente en lo que la ciudadanía quiere o requiere o pregunta o se inquieta, sino que a veces también para satisfacer las distintas tendencias políticas, ¿no? Sabemos que hay ciertos grupos de la clase política que no estaban como muy disponibles para una nueva constitución, entonces una manera de agradar o favorecer una inclinación hacia esta consulta ciudadana que apunte o que favorezca esa perspectiva pudiese ser incorporar esta posibilidad, ¿no? O sea, es decir, ponemos la pregunta si usted está de acuerdo o en desacuerdo para que aquellos grupos políticos que sienten que eventualmente no era necesaria una nueva constitución, sino que más bien hacer algunas modificaciones, pudiesen también sentirse como parte de esta consulta, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que eso es lo primero, porque marca un puntapié también inicial de la consulta. Uno podría decir, bueno, y si usted no está de acuerdo con la nueva constitución, ¿no sigue con las demás preguntas? Bueno, sí sigue. Aunque usted no esté de acuerdo, sigue con el resto de las preguntas. Seguimos luego de una pausa musical conversando sobre esto. Ya se nos fue el primer bloque. Exactamente, así que nos vamos a ir esto. Con una cancioncita. Ya, vale. Nos vemos luego. Bien, y seguimos con nuestro programa Observatorio Semanal UCM en nuestra cuarta versión, ya nuestro cuarto capítulo, conversando acerca de esta consulta ciudadana que se viene ya para el próximo domingo en las distintas municipalidades
de nuestra zona y en distintas municipalidades del país también. Sí, luego lo podemos comentar, pero no son todas. No son todas Hay algunas que no se sumaron. Claro, luego lo vamos a comentar, pero no son todas. No son todas. Bueno, una segunda pregunta que aparece en la papeleta entonces es, independiente de su respuesta anterior, esa que comentábamos, si usted quería o no quería nueva constitución, ¿quién prefiere usted que elabore la nueva constitución? ¿Una convención mixta o una convención constitucional? Y allí, entonces, donde empezamos a jugar, digamos, o a poner las cartas sobre la mesa respecto de cuáles son las inclinaciones que posee las personas. Y eso es necesario comentarlo, porque creo yo de que las personas que vayan a votar este domingo no tienen toda la información respecto a los dos procesos, o a los dos procedimientos, o a las dos, a las dos formas, ¿ya? Una primera, que es la comisión mixta, que está integrada por ciudadanos electos y o parlamentarios en ejercicio, ¿ya? Y la segunda, que es la Convención Constitucional, está integrada en su totalidad por ciudadanos electos integralmente para el efecto de elaborar entonces esta consulta. Esas son las dos alternativas. Yo creo que es importante señalar que esta es una consulta no vinculante. Es decir, el proceso que llevará adelante muy probablemente una nueva constitución se define en el próximo mes de abril y en ese mes, digamos, en esa consulta se atenderá precisamente a las posibilidades que aquellos que se inclinen por una nueva constitución pueden arrojar en la misma papeleta en su oportunidad. Eso es lo que se está hoy día acordando y avanzando, digamos, en esa línea. Aquí hay una consulta que podría ser como una especie de registro perceptivo, digamos, de qué es lo que la ciudadanía prefiere, pero hay que decir que esta papeleta, digamos, esta votación, o consulta más bien, que tenemos el próximo domingo, no tiene este carácter de vinculante. No es que los resultados de esta vayan a derivar efectivamente en los números, digamos, que arrojen, en términos de porcentaje hacia una posibilidad u otra. Pero en cualquier caso, aquí hay un tema que es más de fondo, creo yo, y que tiene que ver con la participación del mundo político o no en la posibilidad de llevar adelante una nueva constitución. Porque hemos conversado en este mismo programa, en algunos capítulos anteriores, que el hecho de que la clase política esté participando o lleve adelante lo que eventualmente pueda generar o cómo se pueda generar una nueva constitución es lo que de alguna manera juega en contra de aquello que la ciudadanía ha levantado, ¿no?, como discusión social o como problemática social en este último tiempo. Es decir, si hay algo que, como respuesta al estallido social, como le queramos llamar, a lo que hemos estado viviendo en este último tiempo, si hay algo que ha quedado claro, es que la ciudadanía no confía, no cree, no se muestra positivamente receptora de aquello que la clase política pueda desarrollar o aportar en los distintos cuestionamientos o situaciones sociales que estamos viviendo. Y resulta de que aparece precisamente esa misma clase política, hoy cuestionada por este estallido social, aparece luego con cierto protagonismo en las decisiones que se van tomando para llevar adelante esta consulta ciudadana y otras cosas más, ¿no? Y seguramente por eso es el argumento principal que tiene Unidad Social y otros organismos que han surgido, o otras organizaciones o agrupaciones de organizaciones que han surgido en el último tiempo, que están planteando más bien la idea de esta convención constitucional, que es lo que uno podría denominar, ¿cierto?, la agrupación de personas del más variopinto que existen en nuestra sociedad y que puedan entonces confluir electamente para entonces elaborar esta nueva constitución. Esta convención constitucional se ha expresado, por ejemplo, de que la mitad tiene que ser constituida por hombres, la mitad por mujeres, luego dentro de eso algunas cuotas dentro también de los pueblos originarios también, etcétera, etcétera. Lo que se llama comúnmente como las minorías. Claro, lo que se llama como minorías, pero que estén representadas entonces en esta convención. Esos son los dos elementos por los cuales se pregunta. La primera, una convención mixta constitucional, ciudadanos y parlamentarios en ejercicio, por lo tanto, y por otra parte, convención constitucional, que es lo que estamos comentando. Yo entiendo que los parlamentarios en ejercicio que eventualmente puedan participar de esta convención mixta, ellos tendrían que dejar
su escaño parlamentario. Hay una propuesta al respecto en el sentido de que no se puede ser juez y parte, es decir, los parlamentarios en ejercicio no debieran, participando en la Asamblea Constituyente, en la convención, como sea, cualquiera de las maneras, no participen después, ¿cierto?, en las elecciones. Incluso hay algunos que están pidiendo, pero ahí yo tengo mis reparos, que, por ejemplo, si tú participas en la convención mixta que elabore la nueva constitución, luego no vayas como candidato a algún cargo de representación popular. También se está planteando eso, independiente de si eres parlamentario o no. Bueno, son criterios de ética ciudadana, si se quiere, respecto de lo que eventualmente pueda derivar o en lo que pueda derivar. Exacto. Ahora, la pregunta también que viene es que entiendo que aquellos miembros, digamos, que participen en la formulación y escrito de una nueva constitución, recibirían una asignación de sueldo que bordea los 2,5 millones de pesos, entiendo. La pregunta es si un parlamentario estaría dispuesto a renunciar a su sueldo, que hoy día estaría bordeando su dieta de en torno a unos 6 millones, en razón de la última baja que se supone empieza a correr en enero. Estaría dispuesto a bajar de 6 millones a 2,5 millones, solo por participar en este grupo, en esta convención mixta, en el caso que se decidiera ese camino. Sí. Resulta también en ese sentido un poquito raro o sería como salvo que sea alguien que, por ejemplo, ya haya hecho una trayectoria y esté convencido de que es su último periodo y esté dispuesto a terminar no como parlamentario, sino como miembro de esta convención. Que obviamente eso tiene cierta debilidad y fortaleza en términos políticos. Podría ser esperable y deseable una cosa así, pero suena... Yo no tiendo a pensar de que sería una definición y una decisión un poquito más difícil para un parlamentario, ¿no? Cualquiera sea digamos, y de cualquier color político en particular. Yo quisiera insistir también en respecto de lo de la convención mixta, que si forma esta convención, está formada por parlamentarios, como por grupos ciudadanos electos, luego la pregunta es, ¿esos ciudadanos electos cómo se eligen? Tú algo adelantabas ya con respecto de en qué proporcionalidad, ¿no? Porque todo eso genera discusión por naturaleza, ¿no? Y se está discutiendo en este minuto, digamos, hay sectores que han planteado una forma, otros otra, y ya han entregado alguna propuesta, digamos, al organismo encargado, digamos. Pero sí no va a ser menor, digamos, la forma de discutir el tema, digamos. Aquí lo importante y creemos, ¿no es cierto?, lo necesario también es que sea cual sea finalmente el tipo de convención o que va a llevar adelante este proceso, sea lo más representativa posible de lo que somos como país y lo que queremos ser como país también. Ojalá que todas las áreas o de alguna manera espectros sociales que constituyen nuestra raigambre de país puedan estar de alguna manera representadas o al menos parte de las solicitudes, ideas o demandas recogidas en esta discusión. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que sea representativo, reflejo de la sociedad que somos y de la sociedad que queremos ser. Exactamente, y de cómo es la realidad del país, digamos. O sea, si el país no está configurado solo de ingenieros, por decir algo, de periodistas, no. Gracias a Dios. Afortunadamente, entonces... Tenemos diversidad. Hay una diversidad, ¿cierto?, en el país. Uno podría estimar, por ejemplo, ciertas cuotas también a gente que pueda representar las demandas del medio rural o del mundo rural que es tan importante en nuestra región, por ejemplo. Bien, vamos a un nuevo corte musical. Quédense ahí porque está interesantísima esta discusión aquí con el profesor Marcelo Pinochet, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule, y este humilde servidor. Volvemos luego. Bueno, seguimos entonces en Observatorio Semanal UCM, Universidad Católica del Maule, desde Radio Chilena del Maule, comentando sobre todo este acontecer nacional y en específico, ¿cierto?, la consulta ciudadana que nuestros alcaldes nos están proponiendo para esta semana.
¿Estás de acuerdo con que el voto sea obligatorio, Marcelo? Esa es una pregunta que aparece también en la papeleta. A mi juicio, ¿ah? Yo en algún minuto fui partícipe también, pero me arrepiento de eso, Tú de que estás como fuese la expresidenta voluntario. Bachelet, arrepintiéndose de varias cosas. Lo que pasa es que yo creo que cada decisión en términos políticos depende también a la época. Y yo creo que hubo una época en nuestro país de una alta efervescencia social, muy comprometida en los años 90, sobre todo de los jóvenes, o quienes en ese minuto éramos jóvenes, y por lo tanto íbamos convencidos, entusiasmados a votar. Pero hoy día lo que vemos, ¿cierto?, es un mínimo de población que está asistiendo, ¿cierto?, a las votaciones. Esperemos que en esta consulta ciudadana vaya harta gente a votar. Pero hay una pregunta respecto al voto obligatorio voluntario. A mi juicio, a mi juicio debiera ser o debiera volver a ser obligatorio. Lo que pasa es que el fenómeno electoral, como se ha ido viendo en este último tiempo, sobre todo en las últimas elecciones, da cuenta de eso. Cada vez la participación es más baja, aunque en la última presidencial subió un poco, y eso da cuenta de que al final la elección queda en manos de unos pocos, y normalmente esos pocos no pertenecen a las clases más pobres del país. Mm. Es decir, aquellas clases menos privilegiadas o que por distintas circunstancias están en los estratos sociales más bajos, y quizá también como parte del rechazo hacia la clase política por sentirse marginados del modelo o del sistema, no votan. Y como no votan, van dejando la posibilidad de elegir en aquellas clases un poco más acomodadas, un poco más beneficiadas por el modelo, y al final, ¿no es cierto?, termina esto redundando en una especie de vicio, donde los que votan son aquellos que se ven más beneficiados, y en consecuencia mantenemos ciertos sistemas o ciertos modelos o ciertos duopolios políticos, como había pasado en Chile hasta antes de la inserción del Frente Amplio, lo que termina eventualmente, ¿cierto?, en una situación de injusticia social y sociopolítica, diría yo. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, se hace necesario, al menos en el contexto actual, el voto obligatorio, al menos a mi modo de ver las cosas. Hay otro elemento al respecto, ¿ah? Creo yo también, que en nuestro país se ha configurado, o sea, se ha llegado, ¿cierto?, a determinar prácticamente quiénes son las personas que votan. Si yo le pregunto a usted, padre, ¿quiénes votan en Chile? Tú me, ¿A qué sector se corresponde? ¿Qué sector social? Exacto, ¿cómo lo podríamos dibujar? Si pudiéramos dibujar el elector chileno. Es una persona mayor de 50 años, ¿cierto? Que pertenece a cierto, en general estamos hablando, ¿cierto? En Que general, pertenece sí. a cierto nivel social o cultural. Exacto. Por lo tanto, si es que esa regularidad existe en las últimas elecciones y independiente de las comunas, yo puedo, como líder político, configurar una cierta idea, voy a explicarlo en términos más coloquiales, de clientelismo también. Y por lo tanto ofrezco cuestiones que para ese sector que va a votar, que efectivamente va a votar, les parezca interesante entonces de apoyar. ¿Ya? Claro. Y durante el tiempo que yo ya soy electo, ¿cierto?, puedo desarrollar actividades, yo no voy a nombrarlas porque no viene al caso, digamos, pero durante el periodo en que yo soy electo, como líder político, desarrollo constantemente actividades y acciones que benefician a ese sector, que yo sé que después va a volver a votar por mí. Entonces, Como tú estás diciendo, como los viajes a la playa para los adultos mayores que organizan los alcaldes. no quería decirlo tan, tan gráficamente, pero sí hay una suerte también de que se podría generar también una suerte de clientelismo en esta idea. No estoy en contra de los, claro, que no estoy en contra de los paseos de los adultos Pero tú mayores, comprometes, pero pero tú comprometes a un electorado con cierto tipo de actividad. Y por lo tanto, entonces, tú dejas de forma residual a aquellos que no votan en cada elección, ¿cierto? Que son principalmente entonces en este minuto los jóvenes, aquellas personas que tienen menos de 39 años,
¿cierto? O sea que nosotros ya no somos jóvenes. O sea, yo ya estoy ya para ir a un paseíto a las Termas de Quinamávida. Estamos más cerca yo feliz del grupo de adultos mayores que de los jóvenes. Exacto. Hay una pregunta, Marcelo, que no quiero dejar pasar, porque es una pregunta que en algún momento tuve una pequeña discusión vía Twitter con un senador de la República que se mostraba a favor, digamos, de lo que señala. Voy a decir la pregunta para que me entiendan de qué se trata. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que los municipios tengan más atribuciones y recursos? Un senador de la República tuiteó que los municipios debiesen tener más atribución y más recursos porque están más en directo contacto con la ciudadanía, etcétera, etcétera. Ya, pero la pregunta que uno tiene, dada la cercanía también por el rol social que uno juega, digamos, con personas que están vinculadas a los municipios o a las tareas propias que ejerce la municipalidad. Yo, de hecho, participo formalmente, digamos, en un equipo del área de la salud aquí de la municipalidad de Talca. En general, en los municipios, en términos de las mismas dificultades que decíamos anteriormente, del clientelismo político, de la características de nepotismo que tienen algunas municipalidades, ¿no es cierto? Esta especie de beneficiar a aquellos que me hacen campaña, a la parentela, tratar de dar algunos favores de tipo social, ¿no es cierto?, a aquellos que de alguna manera me van a presentar o ofrecer un rédito en mi función política o en el cargo que esté desempeñando, etcétera. Lo mismo se puede replicar, que a veces lo vemos en el gobierno central, cualquiera sea el gobierno, lo vemos también o lo podemos ver replicado en los gobiernos municipales, sí, ¿no? Sí. O sea, en las municipalidades también hay clientelismo político, también se beneficia a personas que favorecen o están en campaña determinados candidatos, alcaldes o concejales. También hay cierto sentido de, si se quiere, de injusticia social, a veces incluso a costa del mérito. Entonces, cuestiones que uno puede percibir o conocer por distintas realidades en donde a uno le toca participar. Entonces, yo me pregunto, sí, darle más beneficio a las municipalidades en términos económicos o más atribuciones en la distribución de recursos, si eso no va a terminar nuevamente en más garantía para aquellos que me favorecen en campañas electorales, aquellos que trabajan en campañas electorales determinadas o satisfacciones particulares en razón del nepotismo propio para favorecer a la parentela con los beneficios que da el Estado. Sí, sobre todo en comunidades pequeñas como las que existen en nuestra región, donde comunas que con una baja votación, digamos, con una baja cantidad de votantes, tú puedes ser con una meridiana facilidad ser electo concejal, digamos, por ejemplo. Entonces hay una suerte de facilidades. Ahora, efectivamente hay que traspasar más poder a las comunas. Yo soy partidario de que sí hay que hacerlo. Ahora, ese es el mismo argumento por el cual se traspasó la salud y la educación en los años 80 a los municipios, porque se supone que estaban más cerca de la gente, podían conocer mejor la ciudadanía y la realidad de sus comunas, etcétera, etcétera. Y vemos dónde estamos respecto sobre todo al tema educativo. Entonces, yo creo que hay razones técnicas, pero también entonces políticas. Los gobiernos regionales son también llamados a tener mayor contacto con la ciudadanía y por eso que hoy día ya son electos los consejeros regionales y prontamente también el gobernador regional, también lo vamos a elegir, ¿cierto?, en las próximas elecciones, en las elecciones de alcalde. Entonces, ¿viene mayor poder a los ciudadanos? Sí, qué duda cabe. Pero sobre todo ahora, con lo que ha pasado después del 18 de octubre, la esfera política tiene que estar muy en sintonía con aquello que está pasando, ¿cierto?, en sus comunas, en los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez, eso necesita un mayor compromiso de los ciudadanos. Si no, padre, pregúntenle a la gente del territorio 5, aquí cerca de la universidad, donde nuestra casa de estudios desarrolla desde hace mucho tiempo un programa también junto a las juntas de vecinos y a las unidades territoriales de ese sector para potenciarlo y poder empoderarse cada vez más de su sector, de las fortalezas y también de las debilidades que tiene y las propuestas de futuro. Bien, se nos acaba el tiempo, mucho que preguntar, mucho que responder, mucho que conversar, pero el tiempo en la radio es así, ¿no? Se acaba. Agradecerle a nuestros auditores, a nuestros televidentes también que nos siguen
por la página de la universidad. Sí, exactamente, por la página de la universidad, por la página de Facebook, ahí la pueden encontrar por redes sociales. Sí. Seguiremos conversando de estos temas y de otros en un próximo programa, seguramente. En el próximo programa ya sabremos los resultados de esta consulta. Ojalá que vaya bastante gente, bastante ciudadanos a votar y podamos acudir, ¿cierto?, todos y todas entonces a esta fiesta cívica, como le gusta a la clase política que se llame. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto, entonces nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.